Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Desde la sede del Senado de la República, el análisis, la discusión de la Estrategia Nacional de Energía. Desde luego este análisis será llevado a cabo, discutido, decía yo, por especialistas en materia energética. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, aquí en el Senado de la República, ha venido trabajando desde esta legislatura en el análisis de especialistas en cada área, desde el área geopolítica, financiera, etcétera, y para ello precisamente hemos convocado a estos especialistas que nos van a ayudar a entender un poco más, a saber si esta Estrategia Nacional de Energía cumple o no con la función que debe ser este documento como propuesta energética para nuestro país. Le doy la bienvenida al ingeniero Francisco Garaycochea. Bienvenido. Él es especialista en energía y en explotación de hidrocarburos, ¿correcto? Correcto. Bienvenido. El ingeniero Eberto Barrios es especialista en petroquímica y refinación. Ingeniero, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. La doctora Rocío Vargas. Rocío, bienvenida, muchas gracias. Rocío Vargas es especialista en geopolítica, académica de la UNAM, y bueno, si nos pusiéramos a dar el currículum de Rocío, no acabaríamos nunca. Rocío, bienvenida, gracias. Gracias, Luis. Gracias. El senador Manuel Bartlett, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Senado de la República, quien convoca y quien ha hecho este grupo y ha venido trabajando a lo largo de esta legislatura, decía yo. Senador, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Luis. El doctor Alberto Montoya. El doctor Montoya es especialista en estudios estratégicos. Doctor, gracias, bienvenido. Gracias. Muchos conocen al doctor Jaime Cárdenas. El doctor Jaime Cárdenas es especialista en Derecho Constitucional. Gracias, doctor, por estar Muchas aquí. gracias por la invitación. Y el doctor Gonzalo Núñez, especialista en Economía y Estudios Regionales. Gracias por estar aquí. Muy amable, gracias. Senador Bartlett, la Estrategia Nacional de Energía es un documento que recientemente publicó el gobierno federal, y lo primero que habría que analizar es si cumple o no este documento con el proyecto energético del país. Bien, en efecto, recientemente se hizo pública la remisión que hace el Ejecutivo de este documento que se llama Estrategia Nacional de Energía. No se ha conocido todavía en comisiones, pero hemos decidido empezar a analizar este texto que tiene una gran importancia. Se llama Estrategia Nacional de Energía. Bueno, este obedece a una reforma legal de 2008, en donde se define de qué se trata este documento. Dice: la Secretaría de Energía llevará a cabo la planeación energética a mediano y largo plazo, fijando además los lineamientos económicos y sociales del sector energético paraestatal, atendiendo a criterios de eficiencia y productividad y de consumo, así como de soberanía y seguridad energéticas. Este documento, de acuerdo con la ley vigente, no ha sido derogado. El Congreso de la Unión recibirá en el mes de febrero de cada año este documento, Estrategia Nacional de Energía, que contempla un horizonte de 15 años y deberá ser objeto de discusión en comisiones y en el Pleno, e incluso puede no ser aprobado por el Congreso, de acuerdo con lo que se establece en la ley. Y de no ser aprobado por el Congreso, tendría que hacer las correcciones el Ejecutivo necesarias para que esta aprobación se dé, lo cual establece, o ese es el objetivo, un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no un documento unilateral del Presidente de la República. Por eso es muy importante que este análisis de la Estrategia Nacional de Energía que vamos a hacer ahora forme parte de la discusión
de estos lineamientos. Muchas gracias. ¿Cumple este documento con, digamos, los lineamientos que debería o que marca ahí, doctora Rocío Vargas? No, evidentemente, pues no estaría cumpliendo con esos lineamientos. Quizá la parte que a mí me interesaría es hacer corresponder, digamos, este documento dentro de un contexto que es América del Norte, que tiene un proyecto geopolítico, dentro de una situación internacional en donde la cuestión petrolera pues sigue siendo un asunto estratégico fundamental para todos los países, para todo el mundo, para los Estados Unidos. Su estrategia, digo, no baja de perfil. Lo que es novedoso y que quizá es muy interesante cómo se aborda desde la Estrategia Nacional de Energía, en donde solamente se destaca, digamos, el término de shale oil, pero prácticamente el término de shale gas no aparece, cuando en realidad toda la cuestión geopolítica de estos momentos y la estrategia de Estados Unidos se está moviendo justamente en torno a la explotación del shale gas, ¿verdad?, el shale oil, con lo que se llama la revolución energética, ¿verdad?, y con lo que los Estados Unidos están modificando los equilibrios estratégicos a nivel internacional, sobre todo las relaciones, ¿verdad?, con socios y rivales, potencias energéticas, con quien ha venido compitiendo. Por partes, hablaba el senador Bartlett de soberanía. ¿Se vulnera realmente la soberanía? Porque en algunas ocasiones hemos escuchado, incluso en textos escritos por usted misma, que es una especie de intervencionismo de los Estados Unidos. ¿Se está en riesgo el territorio nacional a partir de esta propuesta de Estados Unidos? Sí. Yo creo que sí hay que entender realmente cómo entramos. Uno de los proyectos de Estados Unidos en toda esta reposicionamiento tiene que ver con América del Norte. Construir una potencia energética en América del Norte, del cual Canadá y México forman parte, y forman parte a través de contribuir con su oferta energética, tanto en lo que se refiere al petróleo convencional como al petróleo no convencional que va a venir del shale oil y del shale gas. Entonces nosotros formamos parte de esa estrategia, es decir, no vamos a ser desplazados como es el discurso oficial, como se pretende de que qué vamos a hacer con nuestro petróleo, si ahora que tiene tanto gas Estados Unidos no los va a comprar. ¿No lo tiene? Sí lo tiene, pero en realidad el objetivo de ellos es desplazar a los países de la OPEP, y yo diría inclusive solamente algunos países de la OPEP. México y Canadá no están en la idea de ser desplazados, forman parte de este reposicionamiento y de este poder energético que se conforma en América del Norte. La cuestión de la soberanía aquí sí es un asunto muy delicado, porque se maneja América del Norte como una sola entidad, en donde nosotros contribuimos a algo que pasa a ser prácticamente la oferta total de América del Norte, por no decir la oferta doméstica de Estados Unidos. Entonces aquí sí se borran las soberanías y aquí sí hay, digamos, una cuestión que debería discutirse más. Acentuando un poquito esta parte, hablan de que Estados Unidos se va a convertir en la nueva potencia petrolera, que México se va a quedar sin la posibilidad de seguirle vendiendo, y quizás ese es el discurso que pudiera engañar a la población en general. ¿Sí va a ser autosuficiente Estados Unidos y qué papel juega México particularmente en ese escenario? Bueno, aquí hay una cuestión, digamos, muy sutil de diferencia. Estados Unidos puede alcanzar una producción muy alta, que en estos momentos se estima en 11.6 millones, ¿verdad? El debate actual está en esta cifra, pero de acuerdo al Departamento de Energía, su producción pudiera alcanzar incluso 13 millones de barriles diarios. O sea, esta producción sí la puede alcanzar. Lo que no puede alcanzar es la autosuficiencia, pero yo diría, ni siquiera la pretende, por razones de tipo económico. Esto negaría toda la cuestión del comercio internacional y todos los beneficios que obtiene de este comercio internacional. Negaría toda la razón de la integración energética, ¿sí?, de la cual se beneficia mucho. Este es un discurso más bien político que cada administración repite como un deseo, ¿verdad?, de lograr la independencia energética, y esto es una cuestión histórica que viene desde Gerald Ford. Pero en realidad no hay un objetivo de lograr la autarquía por razones de tipo económico, ¿sí? No les conviene lograr la autarquía. Pero esta visión solamente considera básicamente la curva de la oferta, es decir, lo que pueden alcanzar a producir,
pero no está considerando la curva de la demanda, es decir, cuánto consume Estados Unidos. Estados Unidos ha logrado una cosa muy importante, que es reducir su consumo a 19 millones de barriles diarios, y no logra alcanzar con su oferta nacional esta cantidad de 19 millones de barriles. O sea, por su propio consumo diarios. tiene que comprarle a otros países. Va a haber una dependencia ya estimada del 32% al 2040 por parte del Departamento de Energía. Esta brecha es, no alcanzamos la independencia energética. Sí, sobre este punto hay que tener algunas cifras muy precisas. Y esto de acuerdo a un documento oficial de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, documento dado a conocer en diciembre del 2012 por el entonces senador John Kerry, actual secretario de Estado estadounidense, encargado a un decano de dicha comisión, el senador Richard Lugar. El primer párrafo de este documento del Senado estadounidense establece que por décadas hacia adelante Estados Unidos será un importador neto de petróleo. Su consumo diario es del orden de 19 millones de barriles diarios y su producción es actualmente del orden de 8 millones. Estados Unidos usa el petróleo del mundo, no tiene petróleo, reservas probadas solamente por un periodo de 4 o 5 años. Esto es lo que ha motivado las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en diversas partes del mundo, incluso invasiones que han motivado y han sido causa de genocidios en otros países, ocupaciones como en Irak, pero asimismo recientemente también en Libia, y su forma de intervención en Venezuela. De manera que Estados Unidos es un país dependiente de petróleo y por lo tanto esa política de Estados Unidos busca que otros países, en particular la política energética hacia México, consiste en que México aumente su producción. Y eso tiene que ver justamente con una estrategia que no es nacional. La estrategia, el documento presentado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, como Estrategia Nacional de Energía, no es ni estrategia ni es nacional. Hablando de incrementar la producción, doctora, perdón. No, bueno, simplemente yo quería señalar, la importancia, digamos, que sigue teniendo la cuestión petrolera. Es decir, quizá lo novedoso es la cuestión del shale gas, ¿no? Que va a venir muy fuerte a México y está contemplado como parte, digamos, de su proyecto geopolítico. Y entonces nosotros entramos en ese proyecto. Lo interesante es por qué la Estrategia Nacional de Energía no menciona este proyecto. Aunque debe señalarse que Pemex, ¿verdad?, en su último Outlook Investment, en su PowerPoint, realmente está mencionando el objetivo de la explotación del shale gas, ¿sí? Solamente para ubicar que es parte de esta estrategia geopolítica y México entra tanto en los convencionales como en los no convencionales. De acuerdo. Usted, ingeniero Garicochea, tenía una serie de cifras también sobre producción, ¿no? Exacto. Tiene que ver con el documento. Bueno, producción nacional, sí, actualmente producimos 2.520.000 barriles por día, pero el objetivo es llegar, es el compromiso 56 del Pacto por México, llegar a 3 millones de barriles por día a finales del sexenio, en 2018. Y tendríamos que puntualizar, bueno, de dónde se piensa llegar a incrementar la producción, incluso para compensar la declinación natural. Y nos indican que este incremento de la producción procederá de lo que se llegue a descubrir explorando. O sea, no es lógico considerar que a partir de lo que esperamos llegar a descubrir, podamos sustentar una estrategia nacional de energía cuando lo que realmente se puede considerar como racional es sustentar los incrementos en la producción a partir de 3 requisitos: reservas probadas, certificadas y no desarrolladas, condiciones que no se cumplen actualmente.
Ingeniero, ¿quiere decir esto? Es decir, No, están haciendo cálculos de lo que podrían encontrar, que no han encontrado, o sea, no son reservas probadas. Así es, por ejemplo, miren, la búsqueda del famoso tesoro escondido en las aguas profundas. Se han perforado ya 28 pozos con un alto costo, se han invertido más de 2.500 millones de dólares y no se ha podido certificar un solo barril de petróleo como reserva probada. O sea, Quisiera han perforado sobre este 28 pozos y no han encontrado nada. Quisiera sobre este punto dar un contexto que me parece importante. México tiene un consumo aproximado de 1,5 millones de barriles. ¿Por qué entonces aumentar la producción? Evidentemente que no es para el consumo nacional. Es un aumento de producción destinado a la exportación como crudo. Es racional para un país que dispone de muy pocas reservas probadas, en este momento del orden cercano a 14,000 millones de barriles de reservas probadas, que permitirían una explotación y mantener la actual tasa de extracción aproximadamente 10 años. Es racional aumentar y acelerar la extracción de este crudo para exportarlo a $100 por barril. Y es racional importar gasolinas, refinados y petroquímica, en donde el valor de la petroquímica es 60 veces el valor del precio del crudo. No es racional. No es racional, por lo tanto, hacer una estrategia como lo acaba de confirmar hace 3 o 4 días el propio secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, de que, en efecto, no es solamente ya un compromiso, sino una decisión del gobierno, aumentar la extracción a 3 millones de barriles en el 2018. No es racional porque es un recurso muy escaso, estratégico, y que no nos conviene exportarlo como crudo para después importar productos de valor agregado. Pero aquí en la estrategia está muy claro el objetivo de incrementar, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, hay que tomar en cuenta que este afán productivista del petróleo es totalmente incorrecto y es contrario a los intereses de la nación y del pueblo. Hay que tomar en cuenta también que en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido exportar petróleo por el gran valor que tiene el petróleo. O sea, el petróleo no es una mercancía, no es una mercancía más. El petróleo, si se procesa en cualquier país internamente, produce riqueza, produce empleo, produce tecnología, cosa que no tenemos actualmente en México. Platicamos hace algunos días con el senador Bartlett, con algunos de ustedes, ¿cuánto necesitaría realmente México? Yo calculo producir 1.700.000 barriles diarios, cuando mucho 2 millones de barriles diarios, llegar a 3, llegar a 3.5, además de eso no ser realista, como bien dice el hijo Garaycochea, es un crimen económico, porque procesar un barril aquí en México produciría empleo y riqueza, mandarlo afuera produce riqueza en otro país, ese es el gran problema. Sí, yo quisiera decir que realmente el objetivo de maximizar la producción en México tiene que ver con construir esta potencia llamada América del Norte, con el reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos frente a potencias como Rusia, frente a potencias como Irán, como Venezuela, es decir, busca mayor control y espacio y redefinir las áreas, digamos, de control de estos países productores de petróleo. Entonces, es un proyecto geopolítico mundial. Y México entra, digamos, con su producción petrolera para contribuir, ¿no? Entonces, realmente el modelo con México, y que se refleja de alguna manera en la Estrategia Nacional de Energía, es como un productor de una materia prima. No está contemplado, digamos, un país que va a industrializar su producción, que va a construir capacidad de refinación ni petroquímica. Vamos a entrar como un productor de una materia prima para construir un gran imperio. Esto quiere decir, como decía aquí el ingeniero Barrios, no va en favor del pueblo mexicano, sino del país, de Estados Unidos y de sus empresas. Sí, pero nada más quisiera yo hacer un comentario sobre esto. No es un gran imperio, ni América del Norte existe como entidad jurídico-política. Es una, evidentemente, continuidad geográfica, pero no somos América del Norte. México es México, Estados Unidos es Estados Unidos, Canadá es Canadá. No es un caso análogo, por ejemplo, al proceso de integración de la Unión Europea,
en donde básicamente hablamos de una confederación de estados nacionales que constituyen una unidad económica, política y que crecientemente también avanza en materia de política exterior, de política militar. Pero en el caso de América del Norte estamos hablando de un concepto que no corresponde con lo real. México sigue siendo una entidad, un Estado-nación totalmente diferenciado de los Estados Unidos y de Canadá, como lo acaba de ratificar en su reciente visita a México el especialista, ex embajador y estratega John Dimitri Negroponte en comentario a los propósitos del TLCAN. No se trata de formar una entidad como la Unión Europea, de manera que cuando se habla de una potencia, en realidad no se habla de una entidad que nos integre. No somos América del Norte, somos México. Doctor, ¿se corre el riesgo, en ese sentido, se corre el riesgo de que pudiera cambiar el mapa? Bueno, Luis, mira, desde el punto de vista de la economía nacional, evidentemente no hay ninguna justificación para la reforma que se ha hecho y que está de alguna manera algunos puntos plasmados en este informe. Este proceso de mundialización económica, llamado globalización, lo que tiende precisamente es articular las economías de los países, a veces por regiones, pero que necesariamente se ha traducido en una integración no solo económica, sino política, que ese es el punto clave. Estamos hablando de economía política. La economía nacional, desde el punto de vista de su motor interno, de su mercado interno, no tiene ninguna lógica con lo que se ha aprobado. Para empezar, porque el mercado es un problema de oferta y demanda. Entonces, nosotros no tenemos una oferta suficiente para una demanda desbocada como la norteamericana. Entonces, eso ha implicado un proceso de privatización para garantizar una reserva probada de petróleo y un mercado petrolero que le dé cierta estabilidad. El asunto es muy simple. El petróleo mexicano, para empezar, no somos un país petrolero, y segundo, no hemos dejado de agregar valor al petróleo. Un barril de petróleo que te genera 2 o 3 empleos, un barril de petroquímico te llega a generar hasta 500 empleos. Entonces, lo que es un contrasentido es que estamos hablando de un modelo de desarrollo nacional que está dependiente de lo externo y por lo tanto es altamente vulnerable y que no tiende, porque no lo ha hecho los últimos 30 años, a crecer, a agregar valor y a generar empleo y riqueza. Entonces, lo que hemos sido estos últimos 30 años es una gran fábrica de pobres. Y desafortunadamente en esta visión global, el pobre no cuenta o no ha contado, cuando en realidad lo que tenemos es un potencial en un mercado de consumidores de 50 millones adicionales que no hemos incorporado. Es decir, tener 50 millones de pobres en este país es un pésimo negocio para todos. Ya no es un asunto de moral o de equidad o de justicia, es un problema práctico, financiero. ¿Por qué? Porque nuestros empresarios, que la mayoría, el 80% en el sector industrial, importa sus productos, ya son comercializadores, desafortunadamente cada vez tienen menos mercado a quien vender. Entonces nos hemos volcado al exterior, una economía volcada al exterior que está abandonando lo más importante, que es su gente. Doctor, me llamó la atención sobremanera la frase que dice: no somos un país petrolero. México no es un país petrolero. No, nosotros tenemos menos del 1% de las reservas probadas a nivel mundial, no posibles o deseables, probadas. Lo que queremos es ampliar justamente esa reserva, pero para beneficio del país. Y si no lo sacamos el tesorito del fondo del mar, mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener garantizado el futuro de las próximas generaciones. De otra manera, nos vamos a acabar el petróleo. ¿Qué va a hacer en 10 años? Si a este ritmo de 3 millones de barriles diarios no vamos a tener ya petróleo. O va a ser tan caro sacarlo
que va a ser prácticamente inviable desde el punto de vista económico. Y no estamos hablando solo de petróleo, estamos hablando de energía. Nadie está, y aquí no se habla de una transición energética, de energías no renovables, que por cierto, hoy el mercado de energías no renovables, el 40% está en manos ya extranjeras, contraviniendo ni siquiera las disposiciones legales actuales o futuras. Entonces, no estamos ni siquiera aprovechando el sol, el aire, el mar, para beneficio nuestro, de nuestro país, de nuestras empresas. Nuestras empresas están siendo marginadas. Hemos perdido 10,000 empresas en los últimos 12 años. El discurso, doctor Montoya, el discurso de quienes están a favor de la privatización es que para qué queremos el petróleo allá abajo, y ahora escuchamos que es mejor tenerlo allá abajo porque es garantizar el futuro. Claro. Bien, sobre esto la pregunta muy concreta es, ¿este documento enviado debe o no ser aprobado? No tiene. Evidentemente que no debe ser aprobado, porque está faltando a uno de los criterios que se le exige al documento, y uno de los criterios es la soberanía. Voy a leer, por ejemplo, lo que aquí dice en el tema estratégico 21, alcanzar la autosuficiencia del sector. Dice el texto enviado por el Ejecutivo: la autosuficiencia no pretende maximizar la autonomía energética o minimizar la dependencia del exterior, sino abrir la posibilidad de dominar mejor el destino energético, promoviendo la realización de proyectos de conservación, creando fondos, haciendo investigación, asignando obligaciones. El documento falla en un elemento esencial que tiene que ver con la energía. La energía no es un sector económico, es la columna vertebral de toda la economía y de toda la economía política, porque de ahí se paga entre el 30 y el 40% de cada peso de gasto público, y lo que está estableciendo esta estrategia en realidad es asegurar y contribuir a la seguridad energética de los Estados Unidos. El primer lineamiento del subsector de hidrocarburos que está establecido aquí en esta estrategia, que no es estrategia, dice: la producción total de hidrocarburos no podrá ser menor que en el año inmediato anterior. ¿Por qué? ¿En función de qué criterio? Eso es absolutamente falso, porque lo que está estableciéndose es aumentar la producción para exportar. Eso no tiene nada que ver con el desarrollo de México, no tiene nada que ver, e incluso en los 5 lineamientos del subsector hidrocarburos no se habla de refinación, no se habla de la petroquímica, sino simplemente de producir crudo y hacerlo llegar y exportarlo. De manera que esta es una estrategia contraria al interés nacional, contraria a los intereses económicos de México, contraria al proceso de industrialización, y explícitamente dice que no pretende reducir la dependencia del exterior. Esta estrategia, por lo tanto, no debe ser aprobada por el Senado de la República, debe ser regresada al Ejecutivo Federal para que corrija este criterio fundamental de una política que es esencial para la estabilidad y la posibilidad de que México crezca. Hay un asunto que yo quisiera tratar y pedirle a Rocío, que es un trabajo que hicieron muy breve para no salirnos del tema de la estrategia esta que estamos analizando, porque daría la impresión de que corresponde al mandato de la ley que leía yo, ¿verdad? ¿Dónde están los elementos que establece ahí? Soberanía, seguridad energética del país, eficiencia, etcétera. ¿Qué es lo que obliga a la ley actual al presidente? Y parece ser que no se han seguido a lo que manda la ley. Entonces, ¿qué es lo que han mandado, Rocío? Me acuerdo que hicieron ustedes un buen trabajo breve sobre qué es la estrategia, inclusive si puedes terminar tu planteamiento interesante de geopolítica, pero también hacer este análisis que me parece que es muy bueno que hicieron aquí con Heriberto, muy interesante, para precisar qué es este documento que se llama Estrategia de Energía. Sí, bueno, yo quisiera retomar esta última comentario del doctor Montoya, haciendo el contraste de que mientras nosotros pretendemos que Estados Unidos va a lograr la independencia energética, aquí negamos la posibilidad de una independencia energética, ¿no? Es un modelo totalmente subordinado
al modelo productivo de los Estados Unidos. Es muy claro que es el papel que va a cumplir México y así debería entenderse la Estrategia Nacional de Energía. Pero hay una parte con la que yo quisiera terminar, la cuestión de la geopolítica, que me parece un elemento muy riesgoso, y viene en una parte de la Estrategia Nacional de Energía, en donde habla que nosotros de alguna manera tenemos que mirar el modelo de negocios de Texas, ¿no? Sí. Es decir, el modelo de la explotación del shale gas. Y ahora los mapas, el último mapa que sacó Pemex, ¿verdad?, su PowerPoint, en realidad está justificando ahí está, digamos, una continuidad de las estructuras geológicas de los Estados Unidos, de Eagle Ford, digamos, para la explotación del norte de la República. Esto es, en términos geopolíticos, una cuestión que sí que hay que tomar con pinzas, ¿verdad?, porque no solamente vamos a trasladar un modelo de negocios, sino un modelo de integración energética que puede convertirse en el mismo modelo político y territorial, ¿sí? Dada la vecindad geográfica con los Estados Unidos, esta es una cuestión muy delicada desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Ahora, en esto, solamente para retomar un poquito la cuestión de la Estrategia Nacional de Energía, pues creo que hay el modelo en realidad que está pretendiendo la estrategia es un modelo abocado a los fósiles, a la producción de petróleo, como decía el ingeniero Garaycochea, maximizar la producción de petróleo, no admite abiertamente la cuestión del shale gas, lo vemos en documentos paralelos, pero esto es digamos, evitarlo políticamente porque es un asunto delicadísimo, ha sido rechazado en muchos países y aquí puede ser un elemento, digamos, de controversia muy delicado. Entonces, pretende que pues nos vamos a vestir de verde, ¿verdad?, con todas las propuestas de las energías verdes, las energías renovables. Sin embargo, es importante señalar que también un sector eléctrico no puede nada más descansar en energías renovables. Tiene una lógica propia y necesita una energía base. Este tipo de consideraciones en realidad no son parte de la Estrategia Nacional de Energía porque no es un documento de planeación. No hay una matriz energética, un balance energético que nos muestre cómo estamos en estos momentos y hacia dónde vamos a caminar. Es una omisión deliberada, pero es una omisión muy delicada. Por un lado, refleja que no se quiere mostrar todo el modelo sobre el que vamos caminando, pero por otro lado, está reflejando también que el Estado se está replegando, ¿verdad?, de su papel de planeación energética nacional. Esto en términos muy generales. Sí, sí. Bueno, es que el tema, ese es lo interesante, el tema de planeación y de estrategia que nos plantea este documento es falso, hipócrita, porque pone, por ejemplo, va a decir, Pemex va a ser central en toda la cuestión de la explotación del petróleo. CFE Electricidad, que también es un tema que le preocupa a Garaycochea, que no lo hemos tratado muy a fondo, van a ser las grandes empresas que van a ser centrales y claves. Dice, y es mentira, porque lo que están haciendo es reduciendo a Pemex y a CFE a empresas productivas del Estado y intervienen hasta en sus características como empresas ya apuntado para enanizarlas a las dos, ¿verdad? Y tampoco con esa mentira de que van a ser las dos empresas pivotes, no tocan el tema de los extranjeros, no tocan el tema de la inversión extranjera, sino tangencialmente. Y el otro punto, definen una planeación de la energía en el país que no opera. Esa es otra mentira más, que es como han venido metiendo este programa de desnacionalización de la energía y de sometimiento de los recursos energéticos de México a los intereses de Estados Unidos. ¿Sí? Yo quisiera comentar sobre eso, de qué manera en el propio texto se abdica de un deber del Estado y se abdica en una forma que me parece una gran irresponsabilidad histórica. Voy a leer lo que dice el texto. Con la finalidad de mantener el carácter estratégico de la Estrategia Nacional de Energía, se permitirá a los distintos actores contar con la libertad para instrumentar los planes y programas que les permitan, por un lado, dar cumplimiento a lo establecido en la estrategia, mientras que, por el otro lado,
administrar sus propios recursos, de modo que puedan operar de acuerdo a sus estándares de rentabilidad y priorización de proyectos. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? El Estado abdica de su deber de garantizar la soberanía energética, de garantizar el desarrollo tecnológico industrial, de desarrollar las cadenas de valor, de asegurarse que México disponga bajo condiciones de soberanía de las condiciones de energía para su propio desarrollo. Lo que está explícito aquí es precisamente que serán los actores e inversionistas extranjeros los que definan cuáles van a ser las formas de explotación de los distintos yacimientos, cuáles van a ser las formas en que ellos manejen la importación y exportación de petrolíferos, cuáles van a ser las formas en que ellos manejen las divisas, de forma tal que, como lo acaba de declarar hace unos días el secretario de Energía, Caldwell, explícitamente dice, cito, se espera que México capte anualmente cerca de 10,000 millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa. Entonces, eso que es la realidad de lo que se está proponiendo hacer, no está aquí tan explícito, pero claramente se establece que el Estado deja de tener una responsabilidad de conducción de la política energética y que estas decisiones entonces estarán tomadas en función del interés de estas empresas transnacionales. Y lo que es en la parte de electricidad muy grave es lo que eventualmente ocurrirá, que es la transferencia de las inversiones hechas por los mexicanos a través de sus organismos públicos a favor de empresas privadas y extranjeras, en generación, en transmisión, en distribución, como ya ha venido ocurriendo. De manera que lo que en realidad constituye la estrategia es que no haya estrategia, no tener la responsabilidad del Estado de garantizar el abasto y la provisión y la generación de los energéticos y su transformación, y al mismo tiempo ceder todas estas actividades estratégicas y sus utilidades a empresas, bancos y corporaciones privadas y extranjeras. Entonces, esto es una cuestión sumamente grave de la cual debe tomar conciencia el pueblo de México. Gonzalo, tú que eres experto en planeación, en economía, si en el Tratado de Libre Comercio está establecido que el Estado mexicano, como en general estos tratados, no puede intervenir, ¿verdad?, en una empresa en cuanto a la capacidad de producción, cuánto de producir, tampoco puede obligar a una empresa que esté protegida por el Tratado de Libre Comercio y los tratados que hemos firmado. Puede haber una planeación general de la explotación del petróleo una vez que entren las empresas transnacionales a explotarlo, como aquí está apuntado de la manera más suave y tratando de que no pese en una estrategia en donde tendrían que tener, bueno, el sector el sector petrolero nacional, ¿no? Y el sector extranjero, ¿cómo se van a coordinar? ¿Cómo va a haber una planeación? ¿Cómo ves la planeación en el modelo neoliberal del TLC? En la Unión Soviética, en la época del socialismo real, los países que eran satélites de la Unión Soviética entraron en una etapa de planeación que se llamó planeación interdependiente. Y lo que ellos hacían, yo estuve ahí en Europa en esos años, hacían una gran matriz insumo-producto de todos los países. Y entonces resultaba que Polonia producía el carbón para que junto con el mineral de hierro de las minas alemanas se produjera el acero para producir los autos que fabricaba Checoslovaquia. Entonces lo que había era cadenas globales o regionales en ese entonces de producción. Eso requería de una planeación interdependiente. En esa etapa se estaba. Nosotros no estamos en una planeación explícita interdependiente, pero estamos en una planeación implícitamente interdependiente, llamada mercado global o mercado norteamericano. Entonces, la lógica de lo que el gobierno mexicano y el Estado mexicano más aún hace
está dependiendo de este grado de articulación que de la economía mexicana, en donde el 80% de nuestro comercio se realiza con los Estados Unidos. Rocío no ha hecho referencia al último documento elaborado por el Wilson Center, en donde justamente se plantean los principios que dan pie a esta estrategia energética, en donde se reconoce esta idea de Norteamérica, la idea de un mercado norteamericano sin importar fronteras, en donde el gobierno y particularmente el Estado mexicano se convierte en un estorbo al libre mercado que evidentemente está dominado por quienes agregan valor y tienen el desarrollo industrial. Nosotros aportamos mano de obra barata y cada vez más barata, y el documento lo plantea justamente, y materia prima. Entonces lo que estamos hablando es de una articulación subordinada a una economía que está repuntando su desarrollo industrial a partir de estos nuevos descubrimientos, pero que no está jalando a la economía mexicana. Y la prueba es que 2013 pues crecimos prácticamente nada, o decrecimos inclusive, y las expectativas de los próximos 6 años no son muy buenas en ese sentido, porque si el motor de nuestra economía no es interno, sino es externo y obedece a una gran especulación financiera, entonces no podemos tener, aún reglamentando o desregulando, no podemos tener ningún control. El Estado mexicano ha abdicado a esa función fundamental de rectoría económica y de soberanía, por lo tanto no puede cumplir el papel de otorgar los benefactores para que la población se desarrolle. Es más, yo diría, nosotros estamos intercambiando petróleo por mano de obra. Y entonces, si desregulamos el petróleo, bueno, pues al menos desregulamos la migración. Porque lo que hay es una gran migración de mano de obra que no se puede absorber y que está haciendo transferencias. Bueno, aquí sobre este punto yo creo que es muy importante reconocer que la política estadounidense justamente lo que busca es contener a la población. Recientemente un senador estadounidense, ex candidato a la presidencia, John McCain, con orgullo dijo que la frontera entre Estados Unidos y México era la frontera más militarizada del mundo después del muro de Berlín. Estados Unidos no quiere esa integración porque eso supone el reconocimiento de plena ciudadanía, de plenos derechos, condiciones salariales y de seguridad social que Estados Unidos no está dispuesto a hacer. Estados Unidos tiene hoy un déficit público superior al 100% del PIB y es una potencia en una gran crisis económica. Y por lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio, la contrarreforma constitucional recientemente aprobada nulificó un derecho que ya estaba negociado en el Tratado de Libre Comercio, que era la reserva de todo el sector energético, de toda la electricidad, toda la generación, distribución de electricidad, así como toda la extracción, transporte, procesamiento de hidrocarburos. Todo esto se entregó a cambio de nada. Y por el otro lado, en el artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio, que se refiere a la inversión extranjera y a los criterios de desempeño de las empresas extranjeras en México, claramente se establece que el Estado mexicano no les puede exigir un porcentaje determinado de contenido nacional, la contratación de proveedores nacionales, la transferencia de tecnología, destinar una parte de su producción a un determinado mercado y tener un balance positivo de divisas. El Estado mexicano en el Tratado de Libre Comercio no puede ni puede exigirle a los inversionistas extranjeros ninguna de estas cuestiones, de manera que lo que se propone simplemente no se va a poder realizar. Sí. Hay que, digamos, tener muy claro lo que se propone en la Estrategia Nacional de Energía. Se pretende que el sector energético se convierta, digamos, en un motor, ¿verdad?, de demanda del desarrollo de otras industrias y otros sectores. Y en realidad esto queda perfectamente limitado y acotado por lo que señalaba el doctor Montoya, porque en realidad nosotros estamos restringidos por este tipo de cláusulas del Telecán, ¿verdad?, como la cláusula de la nación más favorecida, para
para que esto pudiera ser realidad. Entonces hay que entender como un elemento retórico, ¿verdad?, esta propuesta dentro de la Estrategia Nacional de Energía. Digamos, no se O está falaz. Creo que hay otros elementos también que nos permiten entender esta retórica, y es esta idea de hacer los clústeres industriales, ¿no? Este tipo de propuestas que suenan muy bien, que tendría que ver realmente con una conceptualización de una industrialización y un desarrollo nacional por regiones, pero en realidad la Estrategia Nacional de Energía no nos presenta, ¿verdad?, ni cuáles son las industrias, los sectores, las empresas, las instituciones, el marco jurídico que avalaría este tipo de propuestas. También la Estrategia Nacional de Energía pretende o nos muestra, digamos, una posibilidad de desarrollo regional en donde nos muestra demandas finales, ¿verdad?, por ejemplo, para combustibles como el diésel y la gasolina, y nos muestra una oferta que no se corresponde con estas demandas finales, ¿verdad?, y tampoco se corresponde realmente con, digamos, la posibilidad de transformar, por ejemplo, energías que propone como la eólica, ¿verdad?, en un combustible de uso final como pudieran ser las gasolinas. Entonces creo que desde el punto de vista de la planeación, ¿verdad?, hay muchos elementos falaces, como dice el senador, si no es que verdaderamente pues equivocados en el planteamiento. Esto en realidad habla justamente de todas las limitaciones que tiene México en realidad para una estrategia basada en un desarrollo nacional y en un proyecto que en otros países es posible, es decir, utilizar a las empresas energéticas, por ejemplo, a la empresa petrolera, como en el caso de Petrobras, que sí lo hace, para que sea el motor de demanda de muchas industrias. En este caso estamos totalmente limitados y acotados por el Telecán, que ahora va a ser reactivado, ¿verdad?, por el Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico, que promete un mayor control e injerencia de las corporaciones internacionales en los asuntos domésticos. Doctor Cárdenas. Ingeniero, ¿usted tenía algún comentario? Bueno, yo quería comentar que Pemex era una empresa que tenía como objetivo el beneficio social y se le cambia el objetivo a una empresa de carácter productivo, cuya finalidad es maximizar las ganancias, y simultáneamente se incorpora a Petróleos Mexicanos en un sistema en donde la competencia, la competitividad, pasa a ser uno de los factores más importantes, de modo que Pemex tendrá que demostrar en lo sucesivo que es una empresa con alta competitividad. De otra manera, pudiera llegar a perder las concesiones que va a conservar a través de la Ronda Cero para que pasaran a ser explotados estos recursos por las empresas privadas que ya saben fundamentalmente van a ser transnacionales. Pero antes de hacer competitivo a Petróleos Mexicanos, reforzándolo, lo que ha sucedido es que a Petróleos Mexicanos lo han sumergido en un esquema de incompetencia comparativa con las empresas con las que tiene que competir. ¿Por qué? Bueno, analicemos los factores de competitividad. Empecemos, por ejemplo, por la inseguridad. En Estados Unidos, la explotación de formaciones de lutitas, los empresarios, entre los cuales está algún empresario nacional, como es el Grupo Alfa, no tienen que invertir en seguridad. En México se tiene que invertir anualmente 1.3 del Producto Interno Bruto, o sea, 215,000 millones de pesos por año solo para seguridad. Los secuestros, los robos, el derecho de piso, etcétera, son factores de inseguridad. Pasemos a otro término, el financiamiento. Las empresas transnacionales consiguen financiamiento a tasas de interés del orden de la tercera parte y en algunos casos
sus gobiernos proporcionan financiamiento con tasa de interés cero para fomentar las inversiones en otros países. Otros factores importantes en relación a la productividad son, por ejemplo, la infraestructura. Las formaciones de lutitas en Eagle Ford, que se extiende a México, cuentan con una gran infraestructura que les permite, desde luego, producir con menores costos. Nosotros en esa región prácticamente no tenemos nada de infraestructura. Tercero, el costo de los energéticos. Bueno, estamos pagando y van a pagar aquí ya nuestros empresarios mayores precios por el gas, la electricidad, la gasolina, el diésel, etcétera, etcétera. El retraso tecnológico. Lo que invierte una compañía, me refiero a una sola compañía como Schlumberger, Halliburton, Chevron, ExxonMobil, en investigación y desarrollo, es decenas de veces lo que invierte en México en ese sector, que es fundamental. El costo de los servicios. Bueno, Pemex depende en la explotación de cualquier proyecto, por ejemplo, formaciones de lutitas, aguas profundas, Chicontepec, etcétera, de servicios de las compañías con las que tiene que competir. Todos los registros geofísicos que dan una radiografía de lo que el contenido de petróleo que hay en el subsuelo, lo toman, lo registra la compañía Schlumberger. Por eso esta compañía nos cuantifica como recursos para las formaciones de lutitas 681 millones de pies cúbicos de gas. Pemex ya aprendió la lección y ha decidido hacer la evaluación del potencial y afirma que la posibilidad de obtener reservas en esa región es del orden de la mitad de lo que estima la Agencia Internacional de Energía. Sí. Jurídicamente creo que es importante también decir que esta Estrategia Nacional de Energía, aunque está planteada para que perdure en el tiempo 15 años, no lo logrará por una razón estrictamente jurídica. La Estrategia Nacional de Energía deviene de la legislación energética de 2008. Cuando en el Congreso de la Unión se apruebe la legislación secundaria que regule la reforma constitucional energética de 20 de diciembre del año pasado, entonces seguramente ahí se planteará nuevas reglas, nuevos elementos, nuevos criterios y procedimientos para una nueva Estrategia Nacional de Energía. O sea, esta Estrategia Nacional de Energía se presenta al Congreso de la Unión en tanto existan las leyes secundarias, las nuevas leyes secundarias que definirán las bases, los procedimientos y los criterios de la nueva Estrategia Nacional de Energía. Es decir, jurídicamente es un documento con perdurabilidad transitoria, es un documento que simula, porque la auténtica Estrategia Nacional de Energía solamente la conoceremos una vez que se hayan aprobado las leyes secundarias energéticas y de esas leyes secundarias energéticas establezcan esos procedimientos para constituir la nueva Estrategia Nacional de Energía, ¿no? Sí, entonces, sí, formalmente eso ocurre. Y otra cosa más, bueno, constitucionalmente ya quedó aquí claro cómo esta Estrategia Nacional de Energía ni siquiera respeta lo que estableció la legislación energética de 2008. Conceptos como el de soberanía energética, conceptos como el de rectoría económica o lo que existía antes en la Constitución mexicana respecto a las áreas estratégicas que eran exclusivas del Estado, pues son elementos que no están presentes en esta Estrategia Nacional de Energía. Es un documento claramente inconstitucional porque no descansa en la legislación energética aún en vigor de 2008 y es, en términos jurídicos, pues lo que los abogados llamamos una norma imperfecta.
porque es imperfecta en el sentido de que qué ocurre si esta Estrategia Nacional de Energía no es cumplida por las autoridades aplicadoras de la Estrategia Nacional de Energía. Son normas que carecen pues de sanción, ¿no? Claro. Entonces no hay una sanción, no hay una responsabilidad. Si esta estrategia, que ya sabemos que es muy mala, que no cumple con los objetivos de la ley ni de la Constitución, si no se cumple. Entonces es un esquema de simulación. Bien a bien no sabremos qué va a ocurrir con la política energética de nuestro país hasta que tengamos las leyes secundarias en materia de energía. Sí, sin embargo ya apuntan cosas, ya está ahí planteado la participación privada. Por ejemplo, dice aquí este tema es con el fin de posibilitar la realización de los proyectos relacionados con la producción de energía. La reforma establece, fíjense, una convivencia ordenada entre las distintas actividades en la superficie y en el subsuelo en el que el sector energético tendrá oportunidad. Esa convivencia ordenada, aquí decía, o señalaba aquí el ingeniero, la imposibilidad de tener una convivencia ordenada con empresas gigantes, ¿verdad? Que son grandes negocios financieros. Esas empresas todas están vinculadas a los grandes bancos internacionales, ¿verdad? Entonces, dicen que Pemex va a ser el pivote de la explotación del petróleo y va a tener una convivencia ordenada con esos monstruos. Y por otro lado dice que para que Pemex pueda disfrutar de la ronda cero, que Heriberto iba a explicar con más detalle, va a decirle a la Secretaría de Energía que quiere conservar en explotación en el territorio nacional. Sí. Y va a decir, yo quiero esto y esto otro, se supone, ¿verdad? Pero entonces la Secretaría de Energía va a preguntarle, oye, ¿tienes dinero para hacerlo? ¿Tienes capacidad tecnológica? ¿Puedes hacerlo mejor que ExxonMobil? Entonces, es una gran simulación, ¿no? Por tanto, como dice Alberto, y está así en la ley que regula este proceso, debe ser rechazado y decirle, oye, señor presidente, no nos tomes el pelo al Congreso, ¿verdad? Ahí te va de regreso y dinos la verdad de lo que estás pensando. Dinos cuál es la auténtica Estrategia Nacional de Energía. A ver, yo quisiera abundar en esto. También hay que, ya se vieron todas las debilidades y problemas de esta estrategia, también hay que tomar en cuenta la historia de esta estrategia. Esta es la quinta Estrategia Nacional de Energía que se plantea el Ejecutivo al Congreso. De las 4 anteriores, 2 han sido rechazadas y nada más 2 han sido aprobadas. Precisamente por esta problemática que trae la Estrategia Nacional de Energía, precisamente cuando el senador Labastida del PRI era presidente de la Comisión de Energía, y el PRI y otros partidos propusieron que se rechazara y lo lograron por estos problemas que trae. Entonces, si hay congruencia en esta ocasión, los mismos partidos que propusieron su rechazo la deben también de rechazar, que son los que mencioné. Básicamente, los problemas que trae es esta. No hay una metodología de la estrategia que aporte realmente una planeación a México. O sea, anteriormente se hacía un balance nacional de energía, teníamos una matriz energética no inventada, sino en base a... Durante mucho tiempo se hicieron encuestas. Actualmente se dejó de hacer este balance nacional de energía, esta matriz. Entonces, pues, todo lo que se diga en la Estrategia Nacional de Energía son buenas o malas intenciones, dependiendo de la coyuntura. La otra es que también no se violó, no se tomó en cuenta el artículo 26 de la Constitución, donde dice que la planeación en México debe ser democrática y de acuerdo al decreto del 10 de febrero de este año, debe ser deliberativa. Que se sepa, no se hicieron foros, por lo menos a nosotros no se nos invitó, no participamos en estas deliberaciones y en esta planeación democrática. Esto no se tomó en cuenta, es un elemento más. El otro, como decía el senador Butler, es que esperábamos algunas definiciones ya de concreción, dado los tiempos, la gran premura con que se están haciendo las cosas, y esto es la ronda cero. La ronda cero se dio en el decreto del 20 de diciembre, se dieron 60 días para que se llevara, 90 días, perdón, para que se llevara a cabo, que vence en este 21 de marzo, y no se dice nada de la ronda cero.
Se menciona nada más el plazo, que son 90 días. Como sabemos, la ronda cero, como aparece en la pantalla, pues es la asignación que se debe hacer a Pemex sobre los yacimientos que quiere y puede explotar. Y no se dice nada, no se dan elementos, no hay definiciones. Y precisamente esta ronda cero, ¿qué significa? Pues significa precisamente el principio del fin de Petróleos Mexicanos como una empresa nacional, porque se le van a dejar nomás unos cuantos yacimientos y todo lo demás, como dice la modificación del artículo 27, ya va a ser por contratos, que ya no va a asignar Pemex, sino que va a asignar directamente el Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía. Entonces, sabemos también que se acaba de formar un grupo que tiene unos cuantos días, ni siquiera va a trabajar la mitad del plazo en Pemex, se está haciendo esta ronda cero, todo muy apresurado. Entonces, por eso creo que es muy correcta el punto de acuerdo que ayer planteó la fracción del Partido de Trabajo, el coordinador Manuel Bartlett, para que esta ronda se suspenda. O sea, esta ronda atentaría totalmente contra la existencia de Pemex y contra la industria petrolera nacional. Bueno, yo creo que ya podríamos un poco cerrar el tema. Habíamos quedado en cada quien tenga una intervención final sobre la estrategia esta que sería el tema. Y tenemos reservado un tema adicional tranquilizador que va a tomar Jaime Cárdenas para el final. Entonces, terminamos, si quieren, en el orden en que estamos. Ingeniero, ¿qué opina usted de bueno, la mire, estrategia? me gustaría tocar un tema que creo que es muy importante. Las leyes secundarias. En la reforma energética de 2008 se establecieron dos que no se cumplieron, lo que quiere decir que nada garantiza esta urgencia por adelantar, apresurar las leyes secundarias. Una que no se cumplió fue la relacionada con los bonos ciudadanos, que tenían por objetivo repartir entre mexicanos los beneficios de la riqueza petrolera nacional. No se cumplió por oposición ante la disyuntiva de que ¿para qué beneficiar a la mayoría de la población si podemos beneficiar a los amigos? O sea, con los bonos ciudadanos, Pemex tuvo la oportunidad de adquirir, comprar equipos, por ejemplo, para perforar los pozos que está perforando. ¿Cuál fue la decisión final? Rentar los equipos. Los compran los amigos, en menos de 5 años recuperan la inversión y, por ejemplo, para un pozo en aguas profundas, a partir de esa recuperación de la inversión, las utilidades diarias son superiores a $200,000. Otro punto que no se cumplió de las leyes secundarias es el de la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque esta institución ha permitido que se siga quemando gas a la atmósfera, mientras tiene el ordenamiento de que se apliquen las mejores prácticas de la industria petrolera. O sea, se cumplen las leyes secundarias cuando les conviene y no las cumplen. Pero actualmente las leyes secundarias están totalmente orientadas a satisfacer las demandas de las compañías transnacionales y asegurarles que su participación será intocable posteriormente. Es mi... Terminamos, Heriberto. Bueno, pues como decíamos, como dije anteriormente, esta Estrategia Nacional de Energía no cumple la misión con la que fue contemplada en la reforma del 2008, también tomando en cuenta que se han sido rechazadas dos, los mismos partidos que rechazaron las pasadas dos Estrategias Nacionales de Energía, que es PRI, Verde, PRD, deben de rechazarlas también. El PT lo ha propuesto, y por dignidad el PAN también debe rechazarlas, porque fueron precisamente dos propuestas que se hicieron en un gobierno del PAN.
Y las omisiones de esta Estrategia Nacional de Energía son enormes. Una es la ronda cero, que no define elementos ni dice nada sobre cómo sería esta ronda cero, por lo cual también, al ser rechazada la Estrategia Nacional de Energía, debe suspenderse esta ronda cero, porque sí provocaría la destrucción de Pemex y por lo tanto destrucción de las aportaciones del presupuesto al país y del valor económico que ha creado el país. Y también hay otro elemento sustancial. Ya en Estados Unidos, precisamente el 19 de diciembre de 2013, se aprobó el Tratado de Yacimientos Transfronterizos, que había sido también en fast track aprobado anteriormente en México. Y muy sospechosamente se aprueba un día antes del decreto de la reforma energética del 20 de diciembre. Esta Estrategia Nacional de Energía ni siquiera menciona este Tratado de Yacimientos Transfronterizos, por ser un tema muy polémico. Y entonces quiere decir que entonces no hay también una omisión enorme en cuanto a qué hacer con un tratado tan importante y que no menciona ni siquiera la Estrategia Nacional de Energía. Son las grandes omisiones. Y yo nomás quiero terminar diciendo, como dijo Juan Evenchus, como dijeron varios personas que han analizado la Estrategia Nacional de Energía, cualquier reforma energética que pretenda implementarse en el país antes deberá plantear soluciones al problema de la cleptocracia. Antes debió haberse combatido la corrupción, antes debían haberse tomado medidas contra la corrupción, y ahora vemos que la corrupción ha estallado y ha puesto ya en entredicho todas las leyes secundarias y la ronda cero. Gracias. Rocío. Yo quisiera apelar a dos cosas que creo que no están en la planeación energética de México, pero que también tampoco están dentro de la teorización y dentro del debate político, que son la necesidad de tener una perspectiva geopolítica y una visión estratégica como la tienen otros países y otras empresas petroleras. Sobre todo hoy día es una necesidad de sobrevivencia de todos los países, porque el petróleo convencional ya llegó a su límite y este petróleo barato cada vez va a ser más costoso, más difícil. Los efectos ecológicos son tremendos, nefastos, ¿verdad?, para poder seguir obteniéndolo. Entonces es un momento, digamos, en donde nosotros estamos entregando nuestros recursos, entregando nuestro espacio territorial para que las grandes transnacionales vengan a hacer un negocio con nosotros, cuando la renta debería ser realmente para invertir y garantizar la seguridad energética de las generaciones futuras. Vamos a hacer un espacio territorial para una industria que no es nuestra, que es la producción de shale gas, porque tiene el objetivo, la industria de Estados Unidos, de venir a producir en espacio territorial de México. Es parte del proyecto geopolítico de Estados Unidos, es el proyecto económico que busca generar empleos, generar beneficios para su propia industria nacional, no necesariamente para la industria mexicana. Entonces vamos a hacer este espacio territorial con efectos de consecuencias ambientales muy delicadas. Entonces creo que es una cuestión no solamente, digamos, de pertinencia en términos, digamos, de planeación energética, es una cuestión de generaciones futuras y yo me atrevería a decir de garantizar la seguridad energética del futuro de México y la sobrevivencia misma. Todos los países, las grandes potencias, están hoy día asegurando sus reservas probadas para el futuro. Los Estados Unidos, a pesar de que está en la revolución del shale gas, los no convencionales, está garantizando espacios territoriales, ¿verdad?, de reservas probadas, al igual que China, al igual que los países del Mar del Norte. Ellos tienen esa visión estratégica. Nosotros estamos careciendo de ella porque estamos entregando todo. Muy bien. Doctor Montoya. Bueno, el documento que estamos analizando y comentando se debe entender en el marco de una contrarreforma al Pacto Nacional establecido en 1917, por el cual hace un siglo los mexicanos recuperamos el derecho de propiedad sobre los bienes del subsuelo. No solamente se ha de facto entregado la propiedad de estos recursos, sino también las industrias, los procesos de distribución, de comercialización, de agregación de valor a empresas extranjeras y privadas. De manera que el proyecto de fondo debe de ser rechazado. Es inviable, no conduce
al desarrollo de la nación, no conduce al crecimiento económico y generación de empleos y mejoramiento de los niveles de vida. Y por lo tanto, debe de ser rechazada no solamente esta estrategia, que no es estrategia y que tampoco es nacional, sino que se debe de rechazar el fundamento de una contrarreforma que es contraria al interés de los mexicanos. Es en ese contexto en el que se debe de analizar este planteamiento. Y las decisiones que toma el pueblo de México deben de tener como un elemento fundamental para garantizar su propio desarrollo y el futuro de la nación, la recuperación de esto que de manera indebida se cedió como derecho de soberanía, como derecho de desarrollo, como un derecho humano. Y además, la implicación histórica es que estas transformaciones que dejan este sector energético en manos de estos actores extranjeros impiden la posibilidad de que el Estado mexicano garantice los derechos humanos individuales a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, a todas las condiciones que le permitan el pleno ejercicio de las libertades en un amplio sentido. Esto es un asunto histórico y estructural, no es un asunto sectorial, mucho menos un asunto de oferta y demanda, sino que tiene que ser revisado desde sus propios fundamentos. Gonzalo. Gracias. Lo que estamos asistiendo es a este proceso, y este documento forma parte de una cadena de planteamientos para desmantelar el Estado mexicano. Porque este Estado que responde a un proyecto de nación ya no es funcional a un nuevo modelo económico que nos transforma en un país profundamente vulnerable, dependiente, con un esquema tributario que se ha debilitado a pesar de las reformas y que estamos viendo sus resultados, de tal suerte que este documento contribuye a sentar las bases para ese desmantelamiento de un proyecto de país, que no es cosa menor, pero que sobre todo contribuye a ahondar más las diferencias, las desigualdades económicas de los mexicanos. Lo que estamos viviendo hoy es una profunda descomposición económica que se transforma en una o que está conectada con una profunda descomposición política y social. Estamos invirtiendo la matriz. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el desarrollo económico, que la gente tenga empleo y tenga un salario digno para poder mejorar sus condiciones de vida y aspirar a un desarrollo. Y aquí hay un tema que toca el último documento del Wilson Center y que se refiere a que México tiene los recursos naturales para salir adelante, pero desafortunadamente no tiene la formación, la educación para hacerlo. Y entonces aspira este documento, que está inscrito en este esquema, a fortalecer la educación, pero una educación orientada a fortalecer este modelo, en donde que podamos proveer, y así lo dice, de mano de obra capacitada para los nuevos mercados laborales, porque los viejos mercados laborales están desapareciendo y son producto fundamentalmente de una gran especulación financiera. Lo que hoy interesa a las grandes transnacionales no es estrictamente el petróleo en sí, sino que el petróleo es una garantía financiera para poder participar en los grandes mercados especulativos que tienen al mundo vuelto de cabeza, en donde las posibilidades de crecimiento, de desarrollo y de bienestar están siendo canceladas. Y eso es lo que hacemos, estamos cancelando las posibilidades del desarrollo de este país, nada más y nada menos. Doctor, hay una esperanza, ¿no? Bueno, sí, ante este panorama tan pesimista que han planteado todos nuestros colegas. No es pesimista, es realista pesimista. No, todo es este una panorama realidad. Realista y pesimista. Objetivo. Cabe preguntarnos si podemos revertir estos procesos de pérdida de soberanía energética, de pérdida de rectoría económica, de pérdida de soberanía nacional. Y bueno, muchos pensamos, todos los que estamos aquí seguramente lo pensamos así, que sí es posible revertir estos procesos,
aunque en este momento somos aparentemente una minoría política en los grupos parlamentarios de las cámaras de diputados y de senadores y en las legislaturas locales, existe la vía político-electoral, que aunque es una vía deficiente, con muchos problemas, pues es una vía que nos permite seguir participando en las siguientes contiendas electorales para alcanzar una mayor representación política en las cámaras y por vía política y legislativa revertir estos procesos de entrega de las riquezas naturales del país al extranjero. Esa es una vía. Y la otra esperanza pues es también luchar por la vía jurídica y por la vía social. Por la vía jurídica pues hay que decirle al pueblo de México que un grupo de legisladores del Partido del Trabajo, encabezados por el senador Manuel Bartlett, más otros legisladores del Partido del Trabajo y de otras fuerzas políticas, han planteado un juicio de amparo, una demanda de amparo en contra de la reforma constitucional energética. A esa demanda de amparo el juez de distrito competente en el Distrito Federal le dio entrada, o sea, está analizando la demanda de amparo y esa demanda de amparo pues, en las próximas semanas tendrá que resolverse. Es muy posible que este asunto llegue al conocimiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la máxima instancia judicial de este país se pronuncie en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma constitucional energética. En caso de que se obtenga un triunfo jurídico por esa vía, pues evidentemente todo este proceso de entrega de los recursos naturales del país al extranjero tendrá que ser modificado, tendrá que revertirse. En caso de que no se obtenga un triunfo jurídico en la Suprema Corte, pues existen otras vías y otros caminos de lucha jurídica ante instancias internacionales, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover y defender derechos como el derecho a la autodeterminación, al desarrollo, los derechos a la soberanía nacional, los derechos de los pueblos indígenas y desde luego también ante la instancia interamericana, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acudir y presentar las quejas y las denuncias correspondientes ante esas instancias de la OEA y de Naciones Unidas. O sea, habrá vías jurídicas para seguir luchando. Y socialmente también es muy importante que los mexicanos pues tomen conciencia de todo lo que ocurre y lo que aprueban las élites políticas y económicas de nuestro país en contubernio con las élites políticas y económicas transnacionales y que pues vayamos preparando una organización social muy amplia en defensa de los recursos naturales de nuestro país a través de vías de defensa social como la desobediencia civil o la resistencia civil pacífica. Es decir, los mexicanos sí tenemos camino, no todo está perdido, podemos revertir estas reformas extranjerizantes, entreguistas y privatizadoras, además de inconstitucionales. Queda la vela prendida. Senador Bartlett, para cerrar esta mesa de análisis. Bueno, hemos rápidamente tratado de analizar este documento, que son 50 y tantas páginas, que se presenta como Estrategia Nacional de Energía. Ya lo desmenuzamos y la conclusión es que debe ser rechazado. Nosotros con esto queremos colaborar al debate nacional que muchas veces se cancela aquí en el Senado, que no se permite. Todavía no convocan a las comisiones para que dictaminen y esperemos que lo hagan pronto para que en el seno de estos organismos, que es donde debe darse el debate, se dé. Por lo pronto aportamos estos análisis a la opinión pública nacional, agradeciéndole al canal del Congreso que nos haya dado esta facilidad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y desde luego el Partido del Trabajo, coordinado por el senador Manuel Bartlett, seguirá en estos análisis, se someterá a la discusión. Esperemos que la vela siga prendida. Por lo pronto, gracias por su atención y seguimos en contacto. Bueno. Gracias. ¿Listo? Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.